La cámara se eleva sobre un reino agrietado por la sequía. El sol arde, el polvo se levanta, y en lo alto del palacio una mujer de mirada desafiante observa con fría autoridad. Su nombre marcaría para siempre la historia de Israel. Mientras los fieles del Señor se esconden en cuevas, una sombra se extiende sobre el pueblo. Altares paganos se levantan. Profetas son perseguidos. Nadie se atreve a enfrentarse a la reina, hasta que un hombre enviado por Dios rompe el silencio. El fuego caerá del cielo, la lluvia volverá a la tierra, y la mujer que desafió al Altísimo conocerá el peso del juicio divino. ¿Qué ocurrió realmente con Jezabel, la reina que se levantó contra Dios? La historia está por comenzar. El aire arde sobre los montes de Samaria. Los muros del palacio parecen respirar con el peso de un destino que está por desatarse. La luz del amanecer se cuela entre las columnas, tiñendo de rojo las piedras antiguas, como si la tierra misma presintiera la llegada de una reina que cambiaría el rumbo de un reino entero. Los sirvientes caminan con pasos tensos. Algo oscuro se mueve entre las sombras, algo que aún no tiene nombre, pero pronto lo tendrá. En medio del rumor de las ciudades fortificadas del norte, un viento cálido atraviesa los patios internos. Sopla como un presagio. Desde los corredores se escucha el roce de telas finas y detrás de ese sonido aparece la figura de una mujer cuya llegada marcaría una de las páginas más turbulentas de toda la Escritura. Su mirada firme, profunda y sostenida atraviesa a quienes se atrevan siquiera a alzar los ojos. Nada en ella es casual. Cada paso parece calculado, cada gesto cuidadosamente esculpido para ejercer dominio. Nadie necesita oír su nombre para saber que la autoridad fluye de su presencia como un río oscuro. Así comienza la historia de la mujer que desafió al Dios vivo, la reina que levantó altares prohibidos, la figura que llevó a Israel a una batalla espiritual tan intensa que el cielo mismo respondería con fuego. Jezabel no llegó para ocupar un trono, llegó para conquistar una nación entera desde dentro. Su influencia envolvió como un manto a quienes la rodeaban. Su determinación era un filo que no temblaba. Su voluntad, una corriente que arrastraba a reyes, sirvientes y profetas por igual. El libro de los Reyes relata que aquel que la tomó por esposa, Acab, hijo de Omri, no solo se apartó del camino de Dios, sino que empujó a Israel a una espiral que jamás había conocido. Según el libro de Primero Reyes capítulo 16, versículos 31 al 33, Acab tomó por esposa a la hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, levantando un altar en Samaria y haciendo una imagen de acera, provocando a la ira al Dios de Israel más que todos los reyes que habían reinado antes que él. Las montañas escucharon cómo los cantos del pueblo comenzaron a cambiar. Los sacrificios ya no eran los mismos. El aroma del incienso se elevaba hacia dioses ajenos, dioses que nunca habían guiado al pueblo en el desierto, dioses de madera, dioses que exigían obediencia sin ofrecer vida. El corazón de la nación empezó a dividirse. Lo santo se mezcló con lo profano, y en medio de esa mezcla peligrosa, Jezabel avanzaba con paso seguro. Los profetas del Altísimo, hombres que habían entregado su vida para guardar la verdad, comenzaron a sentir el peso de una sombra que caía sobre ellos. Jezabel no solo trajo un culto extranjero, trajo un mandato de muerte. Según Primero Reyes, capítulo 18, versículo 4, mientras ella destruía a los profetas del Señor, Abdías los escondía en cuevas, 50 en cada una, y los sustentaba con pan y agua. El reino se convirtió en un campo de batalla silencioso. De un lado, la obstinación de una mujer decidida a erradicar la voz de Dios. Del otro, unos pocos siervos fieles que resistían en secreto. Los caminos, antes tranquilos, se llenaron de temor. Las puertas se cerraban antes de que el sol cayera. Los susurros reemplazaron al canto de los levitas. El pueblo miraba hacia el palacio con una mezcla de curiosidad y terror. ¿Quién era esa reina que movía los hilos con tanta fuerza? ¿Quién era esa mujer capaz de inclinar el corazón del rey y transformar en silencio el rumbo de una nación? La historia de Jezabel comienza aquí,
entre el oro del amanecer y la sombra del altar ajeno. Y mientras los primeros rayos iluminan su corona recién colocada, surge una pregunta que atraviesa los siglos como un filo encendido. ¿Qué ocurre cuando una mujer decide enfrentar al Dios que gobierna los cielos? La respuesta está por revelarse. El día avanza sobre Samaria con un brillo hiriente. Los mercados despiertan, los animales son llevados a los corrales y las voces del pueblo llenan las calles estrechas. Pero algo ha cambiado, algo imperceptible para quienes no miran más allá de la superficie. El ambiente parece cargado, como si una tensión invisible se extendiera desde el palacio hasta las puertas de la ciudad. Jezabel ya no es solo una invitada extranjera, ahora es reina, y cada uno de sus pasos empieza a tejer una red que envolverá a Israel entero. La reina camina por los patios del palacio con un porte que ninguna otra mujer del reino posee. Sus ropajes purpúreos acarician el suelo, sus brazaletes dorados brillan con la luz del sol, y sus ojos, agudos como la hoja de una espada, observan cada detalle de quienes se inclinan a su paso. No se apresura, no necesita hacerlo. Su presencia es suficiente para ordenar, para dividir, para someter. Los sirvientes respiran en silencio cuando ella se acerca, temiendo que cualquier gesto pueda convertirse en motivo de desagrado. Jezabel no grita, Jezabel no suplica, Jezabel decide. Y mientras su influencia crece, el corazón del reino empieza a inclinarse hacia los dioses que ella trajo consigo. Desde los montes de Sidón hasta los jardines sagrados de Baal, Jezabel aprendió desde niña que el poder podía moldear la voluntad de los hombres. Ahora, convertida en reina de Israel, su objetivo no es simplemente gobernar, es transformar la fe de un pueblo entero. Según el libro de Primera Reyes capítulo 16, versículo 33, Acab hizo una imagen de acera y provocó a ira al Señor más que todos los reyes de Israel antes que él. Jezabel es la sombra detrás de esa decisión, la que susurra, la que empuja, la que convence. Las estatuas ajenas se levantan lentamente, los altares prohibidos empiezan a arder. El aroma del incienso que se eleva ya no pertenece al Dios que sacó a Israel de Egipto. Los fieles del Altísimo lo perciben y tiemblan. En las calles, algunos ancianos recuerdan las palabras de Moisés, cuando el Señor advirtió que no debían volverse a los ídolos de los pueblos alrededor. Pero esas voces parecen perderse en el viento. Jezabel no permite oposición. Su voluntad se impone con la misma firmeza con la que el hierro golpea la roca. Quien se levanta contra sus planes corre peligro. Quien cuestiona su influencia sobre el rey desaparece del palacio. Poco a poco, el silencio empieza a reinar donde antes se escuchaban oraciones. Los sirvientes cuentan historias en secreto, historias de profetas del Señor que han sido perseguidos, de hombres justos que han tenido que huir a las montañas para salvar la vida. Jezabel extiende su mano sobre ellos como una tormenta que no se detiene. Y en medio de ese caos silencioso, solo unos pocos se atreven a resistir. Entre ellos está Abdías, un administrador fiel, que arriesga todo para esconder a los profetas. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 18, versículo 4, mientras Jezabel los destruía, él los ocultaba de 50 en 50 en cuevas y los sustentaba con pan y agua. Este es el ambiente en el que comienza a formarse una tensión espiritual que sacudirá los cielos. No será una batalla de espadas, sino una guerra entre la voz de una reina y la voz del Dios que habló desde el fuego. Pero antes de continuar, una invitación suave se levanta entre estas palabras, sin romper la atmósfera que nos envuelve. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y acompáñanos en este viaje de fe. Ahora, respira hondo, endereza el alma, porque lo que viene revelará hasta dónde una mujer puede llegar cuando decide desafiar lo sagrado. El sol alcanza su punto más alto sobre Samaria, y el calor cae como un manto pesado sobre los techos, las murallas y los patios del palacio. La vida continúa, pero algo profundo se está rompiendo en el corazón del reino. Las calles parecen más silenciosas,
como si la ciudad misma contuviera la respiración ante los pasos de una reina decidida a moldear Israel según su propia voluntad. Jezabel avanza con la seguridad de quien no teme a nadie, pero cada uno de sus movimientos empuja al pueblo hacia un abismo que aún no comprenden. En el interior del palacio, los corredores están llenos de tapices sidonios, imágenes de Baal y figuras de acera, símbolos que jamás habían tenido lugar dentro de las murallas del rey de Israel. Jezabel supervisa la colocación de cada ídolo, instruyendo a los artesanos con precisión fría. Su mirada resplandece con ambición. No ha llegado para adaptarse a la fe de Israel, ha llegado para reemplazarla. Las cortesanas la observan desde la distancia. Algunas murmuran entre ellas, temiendo que cualquier palabra equivocada pueda sellar su destino. Otras la admiran en silencio, asombradas por la fuerza de una mujer que ocupa un espacio que ninguna reina antes había reclamado con tal determinación. Jezabel no se oculta, no suaviza sus intenciones, no busca aprobación. Ella sabe quién es y sabe lo que desea. Mientras tanto, Acab parece perder cada vez más la voz. Su autoridad se diluye bajo la influencia seductora de su esposa. Lo que antes era un trono gobernado por un rey, ahora parece estar bajo la sombra de una presencia más firme, más intensa y más peligrosa. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 16, versículo 31, Acab llegó incluso a considerar algo leve andar en los pecados de Jeroboam, porque la influencia de Jezabel lo llevó a adorar a Baal. Es como si su voluntad estuviera envuelta en una red que lo impulsa una y otra vez a dar pasos que lo alejan del Dios de Israel. Las consecuencias comienzan a sentirse. Algunos sacerdotes fieles ya no pueden ministrar en paz. Las puertas del templo del Señor permanecen abiertas, pero cada día son menos los que se atreven a entrar. El olor del incienso pagano domina los patios del palacio. La música de los rituales extranjeros resuena en los jardines, mezclándose con los murmullos inquietos del pueblo que observa desde lejos, incapaz de detener lo que está ocurriendo. Los profetas del Altísimo sienten que el peso de la oscuridad aumenta. No se trata solo de ídolos, es la intención detrás de ellos. Jezabel no quiere coexistir con la fe de Israel, quiere extinguirla, y para eso se dispone a eliminar a quienes representan la voz del Dios vivo. Los hombres del Señor empiezan a desaparecer. Algunos huyen a las montañas, otros se esconden en cuevas profundas. Según Primera Reyes capítulo 18, versículo 13, Abdías recuerda con temor cómo escondió a 100 profetas en 2 cuevas, dándoles pan y agua para mantenerlos con vida bajo la amenaza de la reina. El reino vive entre 2 realidades: la visible, donde la reina camina con esplendor, y la invisible, donde la voz del Altísimo parece apagarse bajo la sombra del miedo. Sin embargo, en lo alto del cielo, Dios observa. Y aunque Jezabel crea que controla cada rincón del palacio, hay un espacio que aún no ha logrado invadir: la voluntad del Señor, que permanece firme, silenciosa y lista para actuar. En ese silencio profundo surge una inquietud, un presentimiento. Algo está por suceder. Algo que romperá la calma tensa de Israel. Porque cuando la oscuridad se expande con tanta fuerza, el Altísimo no queda inmóvil. Él prepara a alguien, Él levanta una voz. Y esa voz pronto se escuchará. El viento cambia sobre los montes del norte. Ya no es tibio ni suave. Sopla como un susurro inquietante, como si anunciara la llegada de algo que Jezabel no puede controlar. Algo que no nace de su autoridad ni de su voluntad. Mientras el palacio se llena del eco de sus órdenes, lejos de allí, en un rincón apartado de Galaad, el Altísimo prepara a un hombre cuya aparición dividirá la historia de Israel en 2. Las Escrituras narran que en esos días apareció Elías, el tisbita, varón de mirada ardiente y espíritu indomable. Pero antes de que su voz retumbe ante el rey, el día continúa avanzando sobre Samaria como si nada estuviera por cambiar. En los patios interiores, Jezabel camina rodeada de sirvientes, dando instrucciones para la construcción de nuevos altares. Tiene planes, grandes planes, y ninguno de ellos incluye rendir cuentas al Dios de Israel.
Su presencia domina los corredores. Su sombra cae sobre los artesanos, los soldados, los escribas. Nadie osa contradecirla. Su nombre ya se pronuncia en voz baja, como si mencionarlo demasiado alto pudiera despertar su ira. Aún así, Jezabel no tiene prisa. Confía en que su poder crece cada día como una raíz que se hunde más y más en la tierra del reino que ahora considera suyo. Pero en medio de ese ambiente cargado de dominio, algo inesperado ocurre. Las puertas del palacio se abren y un hombre entra sin anunciarse, sin inclinarse, sin temor. Sus pasos resuenan con firmeza en el suelo de piedra. Sus ropas son ásperas, su barba espesa, y sus ojos, encendidos como brasas, se clavan directamente en el rey. Jezabel, desde la distancia, observa con desagrado a ese desconocido que se atreve a romper el orden que ella ha impuesto. Nadie en el palacio había visto nunca a alguien como él. Nadie había presenciado tal determinación. Y entonces, en medio de ese silencio expectante, su voz se alza como un trueno. Según el libro de Primero Reyes capítulo 17, versículo 1, el hombre declara que no habrá lluvia ni rocío en Israel durante años, sino por su palabra, porque el Señor así lo ha determinado. Las palabras caen sobre el trono como un golpe seco. Acab queda paralizado. Jezabel entrecierra los ojos. El reino entero parece detenerse por un instante. No es un anuncio político, no es una advertencia humana, es una sentencia divina. Elías no necesita decir más. Se da media vuelta y se marcha con la misma firmeza con la que entró. No mira atrás, no explica, no pide permiso. El Altísimo habló, y su palabra no regresa vacía. En los jardines del palacio, Jezabel contiene una mezcla peligrosa de rabia y desprecio. ¿Quién es ese hombre para desafiar el poder que ella está construyendo? ¿Quién es para irrumpir en el palacio del rey y pronunciar un juicio que amenaza el corazón mismo de la nación? Sin embargo, en su interior hay otra emoción, una que no admite en voz alta, una leve punzada de inquietud, una sensación de que ese profeta no actúa por sí mismo. Pasan los días, luego las semanas. El cielo permanece limpio, sin nubes. Las fuentes se vuelven lentas. Las tierras empiezan a abrirse por el calor. Y mientras la sequía avanza, el nombre de Elías se esparce entre el pueblo como un susurro temeroso. Jezabel aprieta el puño. No permitirá que la voz del Dios de Israel vuelva a levantarse. Lanza órdenes. Sus mensajeros recorren la región buscando al profeta. Pero Elías ya no está allí, y mientras ella busca sofocar la amenaza, una verdad comienza a emerger en silencio. La batalla espiritual de Israel acaba de comenzar. La sequía avanza como un enemigo invisible. Cada amanecer trae un cielo impecable, sin nubes, sin señales de alivio. Los campos se agrietan, los pozos se hunden en un silencio árido, y los animales miran al horizonte como si esperaran una lluvia que nunca llega. El reino entero despierta sediento. La tierra clama, el pueblo murmura. Algo profundo se ha desatado, algo que ni los dioses extranjeros ni los rituales de Jezabel pueden detener. En el palacio, los sirvientes caminan con rapidez, llevando ánforas vacías, intentando administrar el agua que queda. Las plantas del jardín real se marchitan, y el calor del mediodía cae con una fuerza insoportable sobre las piedras doradas de Samaria. Jezabel observa desde su terraza, con el ceño fruncido, los efectos de la palabra que aquel profeta lanzó. Su orgullo se resiste a aceptar que una sola frase pudiera tener tal impacto. Pero el libro de Primero Reyes capítulo 17, versículo 1 ya había sido claro. El Altísimo había enviado una sentencia, y nada podría revertirla hasta que Él mismo lo determinara. Jezabel, en su soberbia, se niega a creer que la sequía sea obra de Dios. Para ella, es una insolencia profética, una provocación que debe ser aplastada. A su lado, Acab intenta mantener la compostura. Aunque se muestra preocupado,
su espíritu se doblega fácilmente ante la fuerza de su esposa. Jezabel lo convence de que el culpable es Elías, de que ese hombre no es más que un perturbador del orden, de que su desaparición es la única manera de restablecer la paz. Pero Acab, debilitado por el peso de la sequía, no entiende aún que su reino no está sumido en un conflicto político, sino espiritual. Mientras tanto, los profetas de Baal y Asera continúan celebrando rituales. Intentan atraer la lluvia con cánticos y sacrificios. Levantan sus manos hacia los cielos esperando una respuesta que nunca llega. El aire denso vibra con sus voces, pero los cielos permanecen cerrados. Israel observa estas ceremonias desde lejos con angustia. Algunos empiezan a cuestionarse, otros sienten temor. El corazón del pueblo se divide. En los corredores del palacio, el nombre de Elías se convierte en un susurro prohibido. Los guardias reciben órdenes explícitas: encontrarlo, capturarlo, llevarlo ante Jezabel. Pero el Altísimo ya lo había apartado. Mientras la reina envía mensajeros en todas las direcciones, el profeta se esconde junto al arroyo de Kerit, donde Dios lo sustenta de manera milagrosa. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 17, versículo 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, recordándole que la vida del siervo del Señor descansa en manos del cielo, no en los dictados de un trono terrenal. Israel está dividido entre el miedo y la esperanza. Algunos ancianos recuerdan los días en que Dios abrió el mar. Otros evocan la voz de Josué llamando al pueblo a apartarse de la idolatría. Pero bajo el gobierno de Jezabel, esas memorias parecen desvanecerse. La reina no permite que la verdad se levante. La persigue, la aplasta, la arrincona. Sin embargo, el silencio del Altísimo no significa ausencia. La sequía avanza para despertar los corazones. Es una llamada, un grito sin sonido. Una advertencia que atraviesa los campos resecos y golpea la conciencia de una nación. Día tras día, Jezabel observa los resultados. El enojo crece en su interior. ¿Cómo puede un solo hombre desafiarla de esa manera? ¿Cómo puede la palabra del Dios de Israel tener tanto peso? Su mirada se endurece, su decisión se vuelve más férrea. Si el profeta no aparece, ella seguirá desmontando cualquier vestigio del Altísimo en Israel. Pero mientras Jezabel alza su mano contra lo sagrado, el cielo prepara algo grande, algo que hará temblar montes y corazones, algo que enfrentará a la oscuridad con un fuego que nadie podrá negar. La sequía continúa extendiéndose como una herida abierta sobre la tierra de Israel. Los caminos se llenan de polvo, los ríos se reducen a hilos delgados y las vasijas de agua se vacían cada vez más rápido. El silencio que acompaña a los días sin lluvia pesa sobre el corazón del pueblo. Los agricultores miran al cielo con desesperación. Los rebaños se dispersan buscando pasto seco y las madres intentan consolar a sus hijos sedientos. Israel está de rodillas y aún así Jezabel se mantiene firme en su orgullo. Desde las terrazas del palacio, la reina observa el paisaje resquebrajado con una mezcla de enfado y desafío. Para ella, la sequía no es un mensaje divino, es una afrenta. Elías, el profeta que pronunció la sentencia, se ha convertido en una sombra que la irrita incluso en su ausencia. Jezabel lo considera una amenaza personal, un enemigo al que no ha logrado controlar. Y ese pensamiento la consume. Los sirvientes se mueven con rapidez bajo sus órdenes. Las reservas de agua del palacio se administran con rigidez. Jezabel exige precisión, obediencia y silencio. No muestra compasión, no despliega misericordia. Su corazón está enfocado en mantener su poder, aunque la tierra entera esté gritando por alivio. Mientras tanto, fuera de la vista de todos, Dios sustenta a Elías. El arroyo de Kerit fluye solo para él, pero no por mucho tiempo. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 17, versículo 7, después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. El profeta siente en su interior que es hora de moverse. La sequía no fue enviada solo como juicio, sino como preparación. Algo se está gestando en el cielo, algo que enfrentará la obra de Jezabel de manera directa.
Elías obedece al Altísimo y viaja hacia Sarepta, tierra donde la reina nació. Allí, una viuda pobre lo recibe. Es lo último que Jezabel imagina. Mientras ella gobierna con mano dura en Samaria, el profeta que intenta destruir está siendo sustentado en la tierra de su infancia. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 17, versículo 16, la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías. Es un recordatorio silencioso de que el Señor sostiene la vida incluso cuando la muerte parece inminente. En Israel, sin embargo, el ambiente espiritual continúa deteriorándose. Jezabel aprovecha el caos para avanzar con sus planes. Los sacerdotes de Baal y Asera prosperan bajo su protección. Sus cantos resuenan en los montes. Sus altares se multiplican. El aroma de sus sacrificios impregna el aire. La voz del Altísimo, por otro lado, se vuelve más difícil de escuchar entre el pueblo, pues muchos temen incluso mencionarlo. Acab, debilitado por la sequía, camina inquieto por los pasillos del palacio. No es un hombre malvado por naturaleza, pero su falta de determinación lo convierte en terreno fértil para la influencia de Jezabel. Ella le habla de fuerza, de control, de poder. Le promete estabilidad si se entrega por completo al culto extranjero. En su confusión, él acepta, pero en su interior sabe que algo no está bien. Los ancianos de Israel levantan plegarias silenciosas durante la noche. Hablan entre ellos de los días antiguos, cuando Dios enviaba liberación. Se preguntan si aún quedará esperanza. Y no lo saben, pero en aquel mismo momento, el Altísimo está preparando un encuentro que cambiará para siempre el curso de su nación. Jezabel continúa asegurando su dominio sin notar que cada paso que da la acerca al momento decisivo. La sequía no la ha doblegado. El miedo no la ha detenido. Su orgullo sigue creciendo. Pero cuando el orgullo se eleva tanto, el descenso suele ser más profundo. Y en lo alto del cielo, la mano de Dios ya está extendida. El sol cae con una intensidad que parece quemar incluso las sombras. Las montañas de Israel se vuelven rojizas al atardecer, como si la tierra misma ardiera desde dentro. La sequía se ha convertido en un enemigo que nadie puede ignorar. Los animales gimen, los pozos revelan el fondo agrietado, y el susurro del pueblo se llena de temor. Los días pasan sin señales de alivio, pero Jezabel continúa firme, como si nada pudiera quebrar la dureza de su corazón. Dentro del palacio, el ambiente es tenso. Los guardias murmuran entre sí. Los sirvientes se mueven con pasos cautelosos, cuidando de no causar la más mínima molestia a la reina. Jezabel recorre los corredores con un porte altivo, segura de que su voluntad determinará el rumbo de la nación. A su lado, Acab intenta conservar apariencia de autoridad, pero su semblante revela inquietud. El peso de un reino sediento empieza a oprimirlo. Cada día, mensajeros regresan con malas noticias. No hay señal de Elías, ninguna pista, ningún rastro. Jezabel aprieta los dientes al escuchar cada informe. ¿Cómo puede un solo hombre desaparecer sin dejar huellas? ¿Cómo pudo escapar de sus órdenes, que deben ser obedecidas sin cuestionamiento? Su frustración es como una llama interna que no deja de crecer. Pero lejos de Samaria, el profeta vive una etapa que Jezabel jamás podría comprender. En Sarepta, Dios no solo lo sustenta, sino que revela una parte de su poder que resuena en silencio por toda la región. Un día, el hijo de la viuda con la que Elías vivía cayó enfermo. La enfermedad avanzó hasta apagar su aliento. El grito de la madre quebró el aire y alcanzó el corazón del profeta. Entonces, según el libro de Primero Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22, Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, diciendo que devolviera el alma del pequeño. Y el Señor oyó su voz, y el alma del niño volvió a él y revivió. Mientras Jezabel levantaba altares muertos en Samaria, el Dios de Israel devolvía vida en secreto, preparando el camino para una confrontación que estremecería a la nación. De regreso en el palacio,
el ambiente se vuelve más pesado cada día. Los sacerdotes de Baal y Asera celebran ceremonias cada vez más intensas. Sus cantos resuenan en los jardines, sus instrumentos vibran en el aire caliente, y Jezabel los observa con satisfacción. Para ella, esos rituales representan avance, control, dominio. No se da cuenta de que está acumulando brasas sobre sí misma. Acab, por su parte, comienza a sentir el peso del juicio. Las tierras que antes producían abundancia, ahora apenas sostienen vida. Los cielos permanecen cerrados, como si una mano invisible hubiese sellado cada nube. Las palabras de Elías, pronunciadas meses atrás, empiezan a resonar en su memoria como una advertencia ineludible. Pero Jezabel no permite grietas en su influencia. Cuando nota que el rey vacila, ella lo enfrenta con palabras afiladas, asegurándole que el problema es el profeta, no ella. El pueblo, sin embargo, empieza a hablar. Algunos recuerdan historias antiguas, cómo Dios hizo manar agua de la roca, cómo sostuvo a Israel en el desierto, cómo abrió los cielos en tiempos de oración. Otros, temiendo represalias de Jezabel, esconden esas memorias en el corazón, pero incluso en el silencio, la fe empieza a encenderse. Una chispa pequeña, apenas perceptible. Una chispa que crecerá. La tensión entre el cielo y la tierra se vuelve insoportable. Jezabel siente que controla el reino, pero hay algo que no percibe. La paciencia de Dios está llegando a su límite. Los cielos no permanecerán cerrados para siempre. Elías no permanecerá oculto eternamente. La sequía no es el final, sino el preludio. Algo está por romperse, y cuando lo haga, Israel será testigo de un enfrentamiento que marcará su historia para siempre. Las noches en Israel se han vuelto tan silenciosas que incluso el viento parece temer cruzar los campos agrietados. Las estrellas brillan sin interrupción, sin nubes que las oculten, sin humedad que suavice el frío de la madrugada. El reino entero vive entre la sed y la incertidumbre, y aunque Jezabel impone su voluntad con firmeza, no puede evitar que rumores inquietantes recorran las aldeas como pequeñas brasas encendidas. El pueblo se pregunta cuánto tiempo más podrán soportar. Al amanecer, el palacio despierta con movimientos tensos. Los sirvientes cargan ánforas con lo poco que queda en las cisternas. Los guardias se distribuyen por los patios y los sacerdotes de Baal comienzan a entonar sus cánticos. El sonido se eleva como un eco insistente, intentando abrir los cielos por la fuerza. Pero el cielo permanece cerrado, duro, inmóvil. Jezabel, desde su balcón, observa a sus sacerdotes con satisfacción, convencida de que la fidelidad a sus dioses traerá la solución que Israel espera. Sin embargo, la sequía profundiza una verdad que ni el oro ni el poder pueden esconder. El corazón del pueblo está quebrándose. La voz de los niños sedientos perfora el silencio. Las madres oran en secreto. Los ancianos recuerdan los días del maná, del mar rojo, del poder del Dios vivo, y aunque Jezabel intenta arrancar esas raíces, no puede alcanzar los pensamientos más profundos de la nación. Mientras tanto, en Sarepta, Elías aguarda. El Altísimo lo ha sostenido, lo ha escondido y lo ha formado. La vida del niño resucitado se ha convertido en un testimonio silencioso de que el Señor sigue obrando, incluso en una tierra que pertenece al linaje de Jezabel. El profeta siente en su espíritu que el tiempo del escondite está por terminar. La misma mano que lo apartó ahora lo impulsa a volver, no como un fugitivo, sino como un mensajero que porta un desafío directo al corazón de Israel. En Samaria, Acab intenta mantener una apariencia de estabilidad, pero su ánimo se desvanece cada día. Su rostro muestra cansancio. Sus palabras carecen de firmeza. Los consejeros murmuran que el rey ha perdido el control, y no es difícil notarlo. Jezabel domina cada decisión importante. Ella habla con determinación. Él solo asiente. Ella ordena, él acepta. Ella impone, él obedece. El reino entero percibe que el verdadero poder reside en la reina, no en el rey. Pero existe un hombre en el palacio que vive dividido entre el temor y la fidelidad.
Abdías, administrador de la casa de Acab, continúa escondiendo en su corazón la verdad que Jezabel intenta aplastar. Según 1 Reyes capítulo 18 versículo 3, Abdías temía al Señor en gran manera. Sus noches están marcadas por la preocupación. Sabe que Jezabel no se detendrá. Sabe que su vida está en peligro si alguien descubre lo que ha hecho. Y aún así, no traiciona al Dios de Israel. Los días avanzan. Los campos se quiebran. Las esperanzas parecen desvanecerse. Pero en medio de la desolación surge un movimiento sutil. El Altísimo habla a Elías. Lo llama a levantarse. Lo llama a volver. Lo llama a presentarse ante el rey. No será un encuentro silencioso. No será una conversación privada. Será un desafío público, un choque de poderes, un enfrentamiento entre la oscuridad que Jezabel ha extendido sobre Israel y la luz del Dios que formó los cielos. Ese día aún no ha llegado, pero su sombra ya se proyecta sobre el reino. Jezabel, sin saberlo, se encamina al campo donde la altivez será quebrada. Acab, sin entenderlo, será testigo de uno de los actos más poderosos de Dios en la historia del pueblo. Y Elías, fortalecido por el tiempo de silencio, está a punto de regresar con fuego en su voz. Israel aguarda. El cielo aguarda. El conflicto que definirá a una generación está por comenzar. El sol asciende lentamente sobre las montañas, iluminando un reino exhausto. La tierra se abre en grietas profundas. Los árboles pierden sus hojas y el viento levanta remolinos de polvo que se deslizan entre los campos secos. La sequía se ha convertido en la compañera constante de Israel. Cada día parece igual al anterior. Cielos sin nubes, pozos cada vez más vacíos y corazones que luchan por mantener viva la esperanza. Jezabel, sin embargo, no cede. En el palacio de Samaria, la reina continúa caminando con paso firme, ignorando por completo los signos que rodean al reino. No ve advertencias, no percibe llamados divinos. Para ella, todo es consecuencia de la desobediencia de su pueblo hacia los dioses que ha traído. Esos pensamientos la mantienen convencida de que su camino es el correcto. Se siente fuerte, se siente segura. Cree que su voluntad es suficiente para moldear los cielos. Mientras tanto, los sacerdotes de Baal se esfuerzan en rituales cada vez más intensos. Cantan, claman, levantan sus manos, encienden hogueras en los montes y sacrifican con fervor. Sus voces se elevan hacia el firmamento, pero ninguna nube responde. Los fieles de Acera danzan alrededor de postes sagrados, intentando atraer energía de los cielos, pero la tierra continúa seca, inflexible. Jezabel observa todo esto desde su terraza y se convence de que debe aumentar aún más la devoción a sus dioses. El pueblo, por otro lado, vive dividido. Una parte quiere creer en los dioses que la reina ha impuesto. Después de todo, teme sus represalias. Pero otra parte, la más silenciosa, empieza a recordar el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En los rincones más humildes, algunos hombres se reúnen al caer la noche para orar. Las madres susurran al oído de sus hijos historias de liberación. Los ancianos, con la voz quebrada por los años, evocan el poder del Altísimo en tiempos pasados. Jezabel no logra dominar los corazones de todos. En esos mismos días, lejos de Samaria, Elías recibe una instrucción clara del Señor. El tiempo del silencio ha terminado. Según el libro de 1 Reyes capítulo 18 versículo 1, Dios le dijo que se mostrara ante Acab, porque él enviaría lluvia sobre la faz de la tierra. La sequía no era el final, era el preludio de una revelación que haría temblar el reino entero. Elías se pone en camino. Sus pasos levantan polvo, pero su espíritu está firme. Ya no es el hombre que tuvo que huir. Ahora es el mensajero que ha visto la provisión del cielo, que ha presenciado la resurrección de un niño, que conoce de primera mano la fidelidad del Altísimo. En su corazón arde una convicción inamovible. Lo que está por ocurrir no es obra humana, es obra de Dios. En el palacio, Abdías se mueve entre obligaciones, cargando con un peso que solo él conoce. Cuando se encuentra con el profeta en el camino, el temor se apodera de su voz.
¿Cómo presentará a Elías ante un rey dominado por Jezabel? ¿Cómo explicará su encuentro sin levantar sospechas? Sin embargo, según 1 Reyes capítulo 18 versículos 7 al 9, Elías le asegura que ese mismo día se mostrará ante Acab. No hay huida, no hay temor, el tiempo ha llegado. Abdías regresa al palacio y comunica la noticia. El nombre de Elías recorre los corredores como un trueno. Acab, sorprendido y ansioso, sale a su encuentro. Sus ojos muestran enojo y cansancio. Al verlo, su primera reacción es acusarlo. Según 1 Reyes capítulo 18 versículo 17, el rey pregunta si él es el que turba a Israel, pero Elías no retrocede. Le responde que no es él quien causa problemas, sino el rey y la casa de su padre, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Esa confrontación marca el inicio del choque definitivo entre la sombra extendida por Jezabel y el Dios vivo. Elías está de vuelta. La batalla espiritual que Jezabel sembró está a punto de estallar en lo alto del Monte Carmelo. El anuncio se esparce como un relámpago sobre tierra seca. Elías ha vuelto. En Samaria los murmullos crecen, las miradas se cruzan con inquietud y los mensajeros corren por los caminos avisando a los dirigentes del reino. Acab, dominado por una mezcla de enojo y desesperación, ordena que el profeta sea llevado ante él. Jezabel, aunque intenta mantener su compostura, siente cómo una sombra atraviesa su tranquilidad. No esperaba que Elías regresara, menos aún que lo hiciera con una seguridad tan firme. El cielo continúa despejado, brillante, desafiante. La tierra cruje bajo los pasos de quienes recorren el palacio. Elías avanza con dignidad. Su figura contrasta con la pompa real, su manto áspero, su barba endurecida por el sol, y sus ojos que parecen llevar fuego dentro. Acab lo observa con resentimiento. Jezabel lo contempla con desprecio. Ninguno de los dos comprende cómo un hombre solo puede caminar con tal autoridad ante un trono que intimida a tantos. Pero la voz del profeta corta el silencio como un filo. Según el libro de 1 Reyes capítulo 18 versículos 17 y 18, Elías declara ante Acab que no es él quien turba a Israel, sino el rey, por haber abandonado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Sus palabras no tiemblan, no se justifican, no buscan agradar, son verdad pura, pronunciada con el peso del cielo. Acab queda sin respuesta. Jezabel aprieta los labios, conteniendo la furia. Elías se vuelve hacia el rey con una instrucción directa del Altísimo: reunir a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Esa orden golpea el corazón de la reina como una amenaza personal. Esos profetas son su orgullo, su poder, su influencia. Que un hombre pretenda enfrentarlos públicamente es una afrenta que no puede tolerar. Aún así, Acab obedece, no por convicción, sino porque la sequía lo ha debilitado. Está cansado, está desesperado, y en lo más profundo sabe que las palabras de Elías han comenzado a cumplirse desde el primer día que el cielo se cerró. El rey ordena que los mensajeros vayan por todo el reino. Las noticias vuelan, las aldeas se conmueven, los profetas de Jezabel se preparan, convencidos de que este será el día en que demostrarán la fuerza de sus dioses. Mientras tanto, Jezabel se encierra en sus aposentos. Camina de un lado a otro con el ceño fruncido. La situación escapa a su control. Elías, ese hombre que desafió su poder desde el primer momento, ahora exige un encuentro público que podría exponer la debilidad de sus dioses. Aunque su orgullo es inmenso, una inquietud empieza a formarse en su corazón. No lo reconoce como miedo, pero lo siente. Una sombra tenue, una advertencia silenciosa. Elías, por su parte, se prepara de otra manera. Su seguridad no proviene de su fuerza, sino del Señor que lo ha enviado. Ha visto cómo Dios sostuvo su vida con cuervos, cómo multiplicó la harina y el aceite de la viuda, cómo devolvió la vida a un niño. Su fe está anclada, su espíritu está erguido. Sabe que el enfrentamiento no será entre él y los profetas de Baal,
sino entre los dioses muertos y el Dios vivo. Los días de espera terminan. Hombres, mujeres y ancianos comienzan el camino hacia el Carmelo. El rumor de miles de pasos asciende por los senderos. La tierra se estremece bajo la multitud. Algunos van con miedo, otros con esperanza, todos con sed, sed de agua, sed de respuestas, sed de verdad. En lo más alto del monte, el profeta aguarda, firme como un árbol plantado junto a corrientes de aguas invisibles. Israel está a punto de presenciar un acontecimiento que marcará su historia. Jezabel cree que sus profetas tienen ventaja numérica, pero no entiende que la batalla no depende de números, sino de la voz que responde desde el cielo. El monte Carmelo se alza como un gigantesco altar natural, extendiendo su sombra sobre un pueblo agotado por la sequía. Los caminos que llevan a su cima están llenos de hombres y mujeres que avanzan bajo el sol implacable. Algunos caminan en silencio, otros murmuran con ansiedad. Todos sienten que algo decisivo está por suceder. La tensión es tan grande que parece vibrar en el aire caliente. Israel entero ha sido convocado. Nadie puede ignorar el llamado. En lo alto, Elías espera. Su figura solitaria contrasta con la multitud que se acerca. No lleva armas, ni escoltas, ni ornamentos, solo un manto desgastado y una fe que deslumbra más que cualquier joya real. Cuando el pueblo se acerca, él los observa con compasión. Ve el cansancio en sus rostros, la confusión que los divide, la sed que agrieta sus labios. No es solo sed de agua, es sed de verdad, sed de volver a escuchar la voz del Dios vivo. Los profetas de Baal llegan vestidos con túnicas vistosas. Sus rostros están pintados para la ceremonia. Sus brazaletes tintinean mientras avanzan con actitud desafiante. Son muchos, cientos. Jezabel los ha alimentado, vestido y fortalecido. Son su orgullo y su representación. Cada paso que dan parece querer demostrar que el poder está de su lado. Elías se adelanta y habla. Su voz es fuerte, clara, y rompe el silencio como una tormenta contenida. Según el libro de Primera Reyes capítulo 18 versículo 21, el profeta se dirige a todo el pueblo diciendo: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Nadie responde. El silencio es profundo. Las palabras llegan como flechas al corazón. Israel está dividido, quebrado, indeciso, y Elías los llama a decidir. Entonces establece el desafío: 2 altares, 2 sacrificios, ningún fuego humano. El Dios que responda con fuego será el Dios verdadero. Es un acto audaz, imposible de evitar. El pueblo asiente. Los profetas de Baal sonríen con arrogancia. Para ellos, este duelo es una oportunidad. Creen que podrán demostrar la fuerza de su Dios ante miles de testigos. Baal tendrá su turno primero. Elías lo permite. Ellos preparan el altar con gran ceremonia. Colocan el sacrificio, levantan sus manos y comienzan a clamar. Sus voces resuenan por la montaña. Gritan, danzan, golpean el suelo con sus pies. Desde el palacio, Jezabel imagina este momento con triunfo. Cree que sus profetas mostrarán un poder que humillará a Elías. Pero el cielo permanece mudo. Los profetas intensifican sus gritos, claman con más fuerza, como si quisieran arrancar una respuesta del firmamento. Golpean su pecho, levantan sus brazos hacia el sol, imploran, suplican. Elías los observa. Las horas pasan. Baal sigue sin responder. La tensión crece. La multitud comienza a inquietarse. Los sacerdotes de Jezabel, ya desesperados, realizan uno de sus rituales más extremos. Según 1 Reyes capítulo 18 versículo 28, se hacían incisiones con cuchillos y lancetas hasta derramar sangre. Sus túnicas se manchan. Sus cuerpos tiemblan. Sus voces se quiebran. Pero no desciende fuego. No se mueve ninguna nube. No sopla ningún viento. No hay respuesta. Elías se acerca con calma. Su voz, serena como el agua que falta, atraviesa la montaña llena de gritos. Les dice que griten aún más fuerte, porque quizás su Dios está ocupado o está dormido. Sus palabras revelan una ironía dolorosa.
el contraste entre la desesperación humana y la inmovilidad de un ídolo. El día avanza, el sol desciende, y Baal sigue en silencio. Elías da un paso adelante. El momento se acerca, pero lo que está por hacer no será un acto humano. Será una revelación que atravesará la tierra y el espíritu, y que Jezabel jamás podrá ignorar. El sol comienza a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el monte Carmelo de un rojo profundo. El calor se vuelve más suave, pero la tensión en el aire permanece intacta. Los profetas de Baal están exhaustos, sus voces roncas, sus cuerpos heridos, sus manos temblorosas. Han gritado desde la mañana hasta el atardecer, pero el cielo ha permanecido tan inmóvil como una piedra. No hubo fuego, no hubo viento, no hubo respuesta. El silencio que cae sobre el monte Carmelo pesa tanto como la sequía que devora la tierra. El pueblo observa con angustia. Algunos bajan la mirada, otros miran a Elías, esperando, temiendo, deseando ver algo que finalmente les devuelva la esperanza. Jezabel, desde su palacio, ignora que en ese instante su mundo espiritual está a punto de romperse. Elías avanza hacia el altar que él mismo reparará. No lo hace con prisa, sino con una reverencia profunda. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 18, versículo 30, llamó al pueblo para que se acercara. Todos se reúnen a su alrededor, observando cómo el profeta toma 12 piedras, una por cada tribu de Israel, recordándole al pueblo que, a pesar de sus pecados, el pacto de Dios no ha sido olvidado. Con paciencia, Elías repara el altar derribado del Señor. Sus manos se mueven con firmeza. Sus ojos brillan con una seguridad que nadie más posee. Los hombres que lo rodean sienten que algo santo está por manifestarse. El aroma del sacrificio aún no se ha levantado, pero el ambiente ya parece cargado de una presencia distinta. Después, el profeta cava una zanja alrededor del altar, coloca la leña, prepara el sacrificio, pero entonces hace algo inesperado, algo que desafía toda lógica en medio de una sequía. Pide agua, mucha agua. Según Primero Reyes capítulo 18, versículos 33 al 35, ordena que llenen 4 cántaros y los derramen sobre el holocausto y la leña. Lo hacen una vez y la madera empapada gotea. Lo hacen una segunda vez y la zanja comienza a llenarse. Lo hacen una tercera vez y el agua corre alrededor del altar hasta desbordarse. El pueblo contiene el aliento. ¿Quién derrama agua en un tiempo en que el agua vale más que el oro? ¿Quién empapa una leña que debe encenderse sin fuego humano? Solo un hombre que confía en que Dios responderá. Elías se adelanta. Se pone frente al altar empapado. Levanta su rostro hacia el cielo despejado. Ese cielo que durante años ha permanecido cerrado. Y ora, no con gritos desesperados como los profetas paganos, no con movimientos frenéticos. Ora con una sencillez que estremecerá montes y corazones. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 18, versículo 36, dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Su voz se quiebra en el viento, no necesita más. El silencio se extiende apenas un instante que parece contener el universo entero, y entonces ocurre. El fuego del cielo desciende. No es una chispa, no es un destello, es una llama viva, poderosa, devoradora. Cae directamente del cielo y consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que llenaba la zanja. En un solo instante, el fuego envuelve todo el altar como si el mismo trono de Dios hubiera tocado la tierra. El pueblo cae rostro en tierra. Un grito brota de miles de bocas al mismo tiempo, como un solo corazón despertando. El Señor es Dios. El Señor es Dios. En ese grito hay temor, reverencia y reconocimiento. Jezabel no está presente, pero la noticia llegará a ella como un golpe que derriba muros. El duelo ha terminado, y no fue Baal quien respondió, fue el Dios vivo.
Lo que viene ahora será una ola que alcanzará hasta el palacio. La montaña aún humea. El aroma de piedra calcinada se mezcla con el polvo del atardecer. Las nubes, que antes no existían, empiezan a reunirse tímidamente en lo alto del cielo, como si el mismo firmamento despertara después de un largo sueño. El pueblo continúa postrado en el suelo, temblando, con los rostros hundidos en la tierra. Nadie se atreve a moverse. Nadie quiere romper el silencio que dejó el fuego del Altísimo. Elías, de pie frente al altar consumido, permanece inmóvil. Sus ojos reflejan la llama que descendió momentos antes. No hay orgullo en su semblante, solo reverencia. A lo lejos, los profetas de Baal están paralizados. Sus trajes ceremoniales, manchados de sudor y sangre, contrastan con sus miradas vacías. Todo su esfuerzo, todo su clamor, toda su entrega, y nada. Sus labios tiemblan, no pueden comprender lo que ha ocurrido. Durante horas invocaron a un Dios que nunca respondió, y ahora han visto a un solo hombre orar pocas palabras y obtener una respuesta que estremeció cielo y tierra. La multitud empieza a levantarse lentamente, como quien despierta de un sueño profundo. Los ojos se llenan de lágrimas, las manos tiemblan. El pueblo vuelve a pronunciar esas palabras que por años habían sido sofocadas. El Señor es Dios, el Señor es Dios. La fe renace como un río que rompe una presa. Y ese río comienza a fluir directo hacia el corazón del palacio, donde Jezabel gobierna sin imaginar lo que está por venir. Elías no pierde tiempo. En su interior sabe que el arrepentimiento del pueblo debe ir acompañado de una decisión contundente. La oscuridad que Jezabel sembró no puede seguir enraizada en Israel. Su voz se alza, firme, clara, como una espada que corta el aire. Según el libro de Primero Reyes capítulo 18, versículo 40, el profeta ordena que los profetas de Baal sean apresados. El pueblo obedece. Aquellos que antes parecían invencibles ahora tiemblan al ver que su poder se ha derrumbado como un ídolo hecho de barro. Elías los lleva al arroyo de Cisón, donde recibe fuerza para ejecutar el juicio del Señor. La sangre de los falsos profetas corre por las piedras y la sombra del culto extranjero comienza a desvanecerse. El pueblo observa con un silencio solemne. No es venganza, no es violencia sin sentido, es la purificación de un reino que por años caminó bajo una oscuridad impuesta. Mientras esto ocurre, Acab permanece en el monte. Su rostro refleja asombro y temor. Él también vio el fuego descender. Él también escuchó el clamor del pueblo. Y aunque su fe está debilitada, una chispa vuelve a encenderse en su interior. Elías se acerca a él con una palabra firme. Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una lluvia que viene. Pero el cielo aún está despejado. Acab obedece, mientras Elías sube a la cumbre del Carmelo. Allí se inclina hasta tierra, con el rostro entre las rodillas. Una postura de entrega total. Una postura que reconoce que el Dios que envió fuego también puede abrir los cielos para enviar agua. No hay orgullo, no hay presunción. Solo un hombre clamando con un corazón que confía. Envía a su criado a mirar hacia el mar. El muchacho sube, observa y regresa. No hay nada. Elías no se mueve. Vuelve a enviarlo. No hay nada. Así se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. La fe del profeta no depende de lo que el criado ve, depende de lo que Dios ha dicho. Finalmente, en la 7ª vez, el criado regresa con una noticia que parece insignificante. Una nube pequeña, como la palma de una mano, se levanta del mar. Elías se pone de pie. Esa pequeña nube es suficiente. Es la señal, el principio del cumplimiento, el renacer de la misericordia. Mientras en lo alto del Carmelo el cielo comienza a moverse, en Samaria Jezabel aún desconoce que su poder está temblando. No sabe que el fuego la alcanzará. No percibe que la lluvia que viene traerá consigo el anuncio de su caída. Lo que está por ocurrir cambiará para siempre su historia. Las primeras gotas comienzan a caer sobre la tierra reseca, suaves al principio, como un susurro tímido que se atreve a tocar el suelo después de años de ausencia. Luego, el sonido crece.
El cielo se oscurece por completo. La nube pequeña que el criado vio se multiplica en un ejército de nubes negras que corren desde el mar hacia el interior del país. El viento ruge entre los montes. La lluvia cae con fuerza, golpeando las piedras del Carmelo y descendiendo por los senderos como ríos recién nacidos. Elías observa la escena con el corazón encendido. No hay mayor testimonio del poder del Altísimo que ver el cielo que había permanecido cerrado durante años abrirse en un instante. La lluvia cae sobre Israel como misericordia líquida, lavando la tierra, humedeciendo los campos, despertando la esperanza. Hombres y mujeres levantan sus rostros para sentir el agua deslizarse por su piel, como si cada gota fuera un recordatorio de que el Señor no ha abandonado a su pueblo. Acab, montado en su carro, desciende el Carmelo apresurado para regresar a Samaria. El polvo que antes seguía cada una de sus rutas se convierte en barro bajo las ruedas del carro. Los truenos sacuden el aire. La lluvia cae con tanta intensidad que los caminos parecen desaparecer. Elías, fortalecido por la mano del Altísimo, corre delante del carro del rey hasta las puertas de Jezreel. Es una imagen poderosa. El profeta avanzando bajo la tormenta, guiando el camino del rey que había sido influenciado por la oscuridad. Un acto simbólico que anuncia el regreso de la verdad. Pero en el palacio, la tormenta no trae alivio, trae noticias. Acab entra empapado, exhausto, con el corazón acelerado por todo lo que ha presenciado. Jezabel lo recibe con frialdad. Sus ojos, inquietos por la falta de control, se clavan en el rey, y él habla, le cuenta lo ocurrido en el Carmelo. Le relata cómo el fuego descendió del cielo, cómo el pueblo reconoció al Señor como el único Dios, cómo los profetas de Baal fueron ejecutados en Sison, y cómo la lluvia ha regresado. A cada palabra, el rostro de Jezabel se endurece, sus labios se tensan, su respiración se acelera. No está oyendo un simple informe, está escuchando el derrumbe de todo aquello que construyó. El altar de Baal, su influencia, su dominio espiritual sobre Israel, todo ha sido quebrado en un solo día. Un solo hombre, un profeta, ha golpeado su poder más de lo que cientos de opositores jamás lograron. La furia se enciende dentro de ella como un fuego aún más intenso que el que descendió del cielo. Jezabel se levanta. Su mirada es como una daga. No piensa en reflexión, no piensa en arrepentimiento. Su corazón endurecido no abre espacio para la verdad que acaba de escuchar. Su reacción es inmediata y peligrosa. Según el libro de 1 Reyes capítulo 19 versículo 2, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo que los dioses le hicieran el mayor castigo si al día siguiente su vida no fuera como la de uno de los profetas que él había matado. Es una declaración de guerra, una amenaza directa, un grito de orgullo herido que se niega a doblarse ante el Dios de Israel. El mensajero corre bajo la lluvia hasta encontrar al profeta. Le entrega el mensaje con voz temblorosa. No es una advertencia común, es el veneno de una reina obstinada. Elías escucha, y por un instante su corazón se estremece. La amenaza de Jezabel es real, su odio es profundo, su influencia es amplia. Aunque el cielo se abrió ese día, él sigue siendo un hombre, y un hombre puede sentirse cansado. Un hombre puede sentir miedo. La tormenta continúa rugiendo, pero ahora existe otra tormenta moviéndose en el espíritu del profeta. Y mientras Jezabel se encierra en su palacio, decidida a destruir al siervo del Altísimo, el cielo, que acaba de demostrar su poder, comienza a preparar un nuevo capítulo. Uno que mostrará que el Dios que envía fuego y lluvia también conoce el corazón humano en sus momentos más frágiles. La caída de Jezabel ya está escrita, pero antes el profeta deberá enfrentar su noche más oscura. La noche cae sobre Israel con un peso distinto. La lluvia ha cesado, dejando el aroma fresco de la tierra mojada, un perfume que contrasta con el cansancio profundo que invade el corazón de Elías. La amenaza de Jezabel retumba en su mente como un eco persistente. El hombre que enfrentó a cientos de profetas, que vio descender fuego del cielo y que oró con fe para que la lluvia regresara, ahora siente cómo las fuerzas se le escapan. Elías corre, no por falta de fe,
sino porque el cansancio humano pesa sobre sus hombros. Según el libro de Primero Reyes capítulo 19, versículo 3, temió y se levantó y huyó para salvar su vida. La noticia de que Jezabel lo busca para matarlo lo hiere más de lo que cualquier espada podría herirlo. La amenaza de la reina se convierte en un susurro oscuro que acompaña cada uno de sus pasos. Se adentra en el desierto, donde el aire es seco y las sombras se alargan sobre la arena. El profeta, que ha enfrentado batallas espirituales gigantescas, siente que su alma se encorva bajo la presión. Se sienta bajo un enebro, agotado, con el rostro hundido entre las manos, y clama al cielo. Según Primero Reyes, capítulo 19, versículo 4, pidió la muerte y dijo que ya era suficiente. La voz de un hombre quebrantado, que ha dado todo, que ha visto el poder de Dios, pero que también siente el límite de su propia fuerza. Dios lo escucha, Dios lo ve. Dios comprende lo que ningún rey ni reina podría comprender: la fragilidad del corazón humano, incluso en los siervos más fieles. Elías se recuesta bajo el árbol y se queda dormido. La noche avanza silenciosa, y entonces, en ese sueño profundo donde el cansancio cae como un manto, ocurre algo extraordinario. Un toque suave, una presencia que no anuncia juicio ni reprensión, un toque de misericordia. Según Primero Reyes, capítulo 19, versículo 5, un ángel lo toca y le dice que se levante y coma. Frente a él hay un pan cocido sobre brasas y un jarro de agua. En medio del desierto, la provisión divina se manifiesta de forma íntima, tierna, silenciosa. Elías come y bebe, pero vuelve a recostarse, aún agotado. El ángel regresa por segunda vez, lo toca de nuevo y le pide que se levante porque aún le queda camino por recorrer. Elías obedece. Este alimento no es solo para su cuerpo, es para su espíritu. Fortalecido por esa comida celestial, camina 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Las montañas se alzan como gigantes antiguos, testigos de la historia del pueblo. Allí, el profeta se refugia en una cueva. La oscuridad de la caverna lo rodea, como si reflejara la oscuridad que ha intentado entrar en su alma. Y entonces Dios habla. La voz del Altísimo no se escucha entre truenos ni relámpagos. No viene con fuego ni con viento fuerte. Según Primero Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el Señor pasó ante Elías. Un viento grande y poderoso rompió los montes, pero el Señor no estaba en el viento. Después un terremoto, pero tampoco allí estaba el Señor. Luego un fuego, pero tampoco en el fuego. Después del fuego, un silbo apacible y delicado. Elías cubre su rostro con el manto. El Dios que envió fuego en el Carmelo ahora viene en suavidad. El Dios que abrió los cielos para enviar lluvia ahora se acerca con ternura. En ese susurro, Dios le recuerda que no está solo, que aún hay 7,000 en Israel que no doblaron sus rodillas ante Baal. Jezabel no ha vencido. La oscuridad no ha triunfado. La historia no ha terminado. Mientras el profeta recibe nuevas instrucciones, Jezabel continúa en su palacio, sin imaginar que su sentencia ya está escrita por la mano de aquel que gobierna el tiempo. El juicio del Altísimo avanza. La caída de la reina está más cerca de lo que ella imagina. El amanecer se posa sobre las montañas de Horeb con una luz suave que apenas toca la entrada de la cueva donde Elías descansa. El profeta ha recibido instrucciones claras del Altísimo. Su corazón, antes abatido, ahora late con una convicción renovada. Dios lo ha levantado con ternura, lo ha fortalecido con alimento celestial y lo ha enviado nuevamente al camino. Ya no es un hombre huyendo, es un hombre en misión. Elías desciende del monte con pasos firmes, mientras en Samaria Jezabel continúa gobernando con la misma altivez que la caracterizó desde el principio. El fuego del Carmelo no quebró su orgullo. La lluvia que volvió no doblegó su corazón. Ella sigue convencida de que su dominio es indestructible. Pero sin saberlo, las piezas del juicio divino ya están cayendo en su lugar. Elías viaja en silencio, cruzando ciudades y aldeas donde el pueblo todavía murmura sobre lo ocurrido en el Carmelo.
Algunos lo miran con respeto, otros con temor, pero todos saben que Dios había respondido como nunca antes. Y aunque Jezabel hizo correr su amenaza como veneno entre los muros, la verdad comenzó a extenderse aún más rápido. Baal había callado, el Señor había hablado. En los días siguientes, Dios le muestra a Elías los hombres que preparará para dar fin al reinado de oscuridad que ha caído sobre Israel. Entre ellos está Jehú, un comandante valiente destinado a ejecutar justicia. El profeta unge también a Eliseo como su sucesor. Un nuevo tiempo comienza a gestarse, un tiempo en el que Jezabel ya no tendrá espacio para esconderse. En Samaria, sin embargo, la reina permanece ajena a este movimiento celestial. Su mirada continúa dirigida hacia sus planes, sus altares, sus profetas restantes. Cree que el episodio del Carmelo fue solo un revés, un golpe que podrá reparar con el tiempo. Los sacerdotes que aún le quedan intentan reanimar sus rituales, pero la tierra, ahora humedecida por la lluvia, parece haber despertado de un largo adormecimiento. Ya no responde a los cantos paganos como antes. Parece inclinada nuevamente hacia su creador. Acab, por su parte, vive atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la voz del profeta que vio el fuego caer del cielo. Por el otro, la influencia de Jezabel, firme como un muro. Su voluntad oscila sin encontrar estabilidad. Cuando intenta acercarse a la verdad, la reina lo envuelve con palabras agudas. Cuando vacila, Jezabel toma el control. Así, el rey se convierte en un hombre dividido, temeroso del profeta, dependiente de la reina. La historia avanza hacia un punto inevitable cuando Acab desea poseer una viña cercana al palacio, propiedad de un hombre justo llamado Nabot. La tierra era herencia de sus padres y según la ley del Señor no debía venderse. Nabot se niega. Acab se retira triste y frustrado. Jezabel, al verlo abatido, desciende como un veneno que busca oportunidad. Según el libro de Primero Reyes, capítulo 21, versículos 7 al 10, Jezabel le dice al rey que ella misma conseguirá la viña. Escribe cartas en su nombre, sella los documentos, organiza un juicio falso, contrata testigos perversos y sentencia a muerte a un inocente. La tierra se tiñe nuevamente de injusticia. La sangre de Nabot clama. Y esta vez, la paciencia del Altísimo llega a su límite. Dios envía a Elías a confrontar a Acab. El profeta se presenta ante el rey con el rostro endurecido por el peso del mensaje. Según Primero Reyes capítulo 21, versículo 20 y 23, declara que por haber derramado sangre inocente, la calamidad caerá sobre su casa y que los perros lamerán la sangre de Jezabel en el lugar donde murió Nabot. Es una sentencia que cae como un trueno en medio del día. Acab tiembla. Jezabel, al enterarse, se burla en silencio. No cree en juicios. No cree en retribuciones. Cree en su poder. Cree en su astucia. Cree en su dominio. Pero la palabra del Señor ya ha sido pronunciada. Y ninguna corona, por más reluciente que sea, podrá detener lo que el cielo ha decretado. El eco del juicio pronunciado por Elías cae sobre la casa de Acab como una sombra oscura que se despliega con lentitud, pero con una certeza inquebrantable. Aunque el rey se humilla por un tiempo, rasga sus vestidos y ayuna, Jezabel permanece inmutable. No muestra remordimiento, no busca perdón. Su corazón se endurece aún más, como una piedra que ha sido moldeada por años de orgullo y rebelión. Mientras los días pasan, la corte observa que la reina parece no afectarse por la advertencia divina. Su mirada sigue altiva, sus órdenes son aún más tajantes, y su influencia aumenta como una raíz venenosa que se extiende sin freno. Jezabel está convencida de que la sentencia de Elías no la alcanzará. Cree dominar su destino, cree que ningún juicio podrá derribarla. Y así, continúa manipulando decisiones, persiguiendo profetas y fortaleciendo los altares paganos que levantó con tanto empeño. Pero el cielo no olvida. Elías sigue cumpliendo la misión que Dios le entregó en Horeb. Eliseo, su sucesor, comienza a caminar a su lado,
aprendiendo, observando, recibiendo la unción que un día lo llevará a continuar la obra. Y mientras la justicia se prepara en silencio, Acab cae en batalla, tal como el Señor había pronunciado. Según el libro de Primero a Reyes, capítulo 22, versículo 38, los perros lamieron su sangre junto al estanque de Samaria, cumpliéndose la palabra del profeta. La noticia llega a Jezabel como un golpe seco, pero incluso entonces su corazón no se doblega, no llora, no clama, no se arrepiente. Sube al trono con aún más frialdad. La muerte del rey no la debilita. Al contrario, siente que ahora nada la detiene. Su poder parece completo. Sin embargo, no percibe que el verdadero movimiento no se produce en los salones del palacio, sino en los planes invisibles del Altísimo. Jehú, a quien Elías ungió por mandato del Señor, continúa su camino en silencio, esperando el tiempo señalado. Es un hombre de carácter firme, un comandante valiente, conocido por su determinación. Aún no imagina que será el instrumento de Dios para ejecutar el juicio final contra la casa de Acab y contra la reina que sembró idolatría y muerte en Israel. Pero el día se acerca. Con el paso del tiempo, la decadencia espiritual de Israel se hace evidente. Los altares paganos vuelven a multiplicarse bajo la protección de Jezabel. Los profetas fieles continúan escondidos, y el nombre del Altísimo es mencionado solo en susurros entre los corazones temerosos. Pero mientras el mal parece prosperar, la mano de Dios no se ha retirado. Eliseo, guiado por el Espíritu del Señor, envía mensajes, realiza milagros y fortalece a los remanentes que no han doblado sus rodillas ante Baal. La lucha espiritual continúa bajo la superficie, invisible para quienes solo miran lo material. Jezabel, confiada en su aparente dominio, no percibe que la sentencia que ella consideró burla está avanzando como un río subterráneo que tarde o temprano saldrá a la luz. Un día, Eliseo envía a un joven profeta a Ramot de Galaad con una orden específica: ungir a Jehú como rey de Israel. El mensaje es claro, directo y irreversible. Según el libro de Reyes capítulo 9 versículo 7, el Señor declara que Jehú ejecutará juicio contra la casa de Acab, vengará la sangre de los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por Jezabel. Las palabras resuenan como un trueno contenido. Jehú recibe la unción. Sus manos, acostumbradas a la espada, ahora sostienen el peso de una misión divina. Su corazón arde con la certeza de que ha sido llamado para algo mayor que una guerra común. Y cuando sus soldados se enteran, lo aclaman como rey. Es en ese preciso momento cuando el destino de Jezabel cambia. Jehú se levanta con decisión, monta en su carro. Sus ruedas golpean el suelo con la fuerza de un juicio que por fin ha despertado. El polvo se levanta detrás de él mientras avanza con una determinación imparable hacia Jezreel. La reina aún no sabe que su nombre está a punto de convertirse en advertencia eterna. El camino hacia Jezreel se llena del estruendo de un carro que avanza con furia. Jehú, ungido por mandato del Altísimo, conduce con determinación sin mirar atrás. Sus soldados lo siguen, levantando polvo en una columna que parece un presagio. Nadie sabe aún lo que está por ocurrir, pero los cielos sí. El juicio que fue anunciado años atrás está descendiendo con la velocidad de una tormenta que no se puede detener. Desde las torres de Jezreel, los centinelas observan la polvareda que se acerca. Uno de ellos frunce el ceño, señalando hacia el horizonte. El movimiento es demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado distinto. Cuando informan al rey Joram, hijo de Acab, él envía un mensajero para descubrir quién viene, pero el mensajero no regresa. Envía un segundo. Tampoco vuelve. Entonces el vigía pronuncia una frase que estremece al palacio. Ese conducir es como el conducir de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce furiosamente. Los pasos del destino se aceleran. Joram sale al encuentro de Jehú, acompañado por Ocosías, rey de Judá. El viento sopla con fuerza. La tensión se hace palpable en el aire caliente. Cuando los carros finalmente se encuentran en el campo de Nabot, el mismo donde la sangre inocente fue derramada,
Jehú pronuncia una palabra que corta como una espada. ¿Qué paz puede haber mientras persisten las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? El alma de Joram se llena de terror. Da media vuelta. Grita a Ocosías que huya. Pero ya es tarde. Jehú tensa su arco. La flecha vuela como un juicio dirigido desde el cielo. Según 2 Reyes, capítulo 9, versículo 24, la flecha entra por la espalda del rey y atraviesa su corazón. Su cuerpo cae en el campo de Nabot, cumpliéndose lo que el Señor había declarado por boca del profeta Elías. Ocosías intenta escapar, pero también cae bajo la espada de Jehú. La sombra de Jezabel se desvanece poco a poco, pero su final aún no ha llegado. En el palacio, Jezabel escucha los rumores de guerra, el sonido de pasos apresurados, los gritos en la calle, las voces temerosas de los siervos, pero ella no se estremece, no muestra miedo. Su corazón, endurecido por años de rebeldía, decide enfrentar lo que viene como siempre lo hizo, con orgullo. Se adorna, se pinta los ojos, arregla su cabello, se asoma por la ventana del palacio con la altivez de quien cree que nunca será vencida. Su apariencia es fría, calculada. No se prepara para morir, sino para desafiar. No imagina que ese acto, esa imagen, será recordada por generaciones como símbolo de su caída. Jehú entra a Jezreel sin detenerse. Sus pasos resuenan contra las piedras del camino. El aire se llena de polvo. Los hombres detrás de él avanzan con determinación. Y entonces, desde lo alto, la voz de Jezabel cae como una flecha cargada de veneno. ¿Te va bien, Zimri, asesino de su señor? Su burla intenta herir, pero Jehú no responde con palabras. Levanta el rostro, la mira fijamente. Sus ojos no reflejan odio, sino justicia. Justicia que no viene de él, sino del Dios que vio la sangre de Nabot derramarse sobre esa misma tierra. Jehú da una orden simple. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos aparecen detrás de Jezabel. Han sufrido años bajo su mano. Han visto la destrucción que sembró. Y sin dudar, responden a la voz del nuevo rey. Él les ordena lanzarla. La escena ocurre en un solo instante, tan rápido como cae una estrella. Jezabel es empujada desde la ventana. Su cuerpo golpea el muro y cae al suelo, donde los caballos de Jehú la pisotean. El juicio se cumple sin negociación, sin demora, sin duda. Jehú entra al palacio, come, bebe, y luego ordena que la entierren, pues es hija de un rey. Pero cuando los siervos salen a buscarla, encuentran solo restos esparcidos. Según 2 Reyes capítulo 9, versículo 36, los perros habían devorado su carne, cumpliéndose palabra por palabra lo que Dios había declarado a Elías. La reina que desafió al Altísimo cae sin honor. Su nombre se convierte en señal, su final en advertencia, su historia en eco del juicio divino. Israel respira, la oscuridad se debilita, pero aún queda un cierre por narrar. El silencio que sigue a la caída de Jezabel es distinto a cualquier otro que Israel haya conocido. No es el silencio de la sequía, ni el silencio temeroso que llenó los corredores del palacio durante sus años de dominio. Es un silencio que respira, un silencio que abre espacio, un silencio que anuncia que una sombra se ha levantado del reino. El juicio del Altísimo ha sido ejecutado, y la tierra que antes parecía oprimir a su pueblo, ahora parece exhalar lentamente, como quien despierta después de una larga pesadilla. La noticia de su muerte corre como un murmullo que atraviesa ciudades, aldeas y campos. Algunos la reciben con incredulidad, otros con temor, muchos con alivio. Durante años, Jezabel había dominado no solo las decisiones del palacio, sino la conciencia del pueblo. Su presencia había sido una sombra que crecía en cada altar pagano, en cada persecución, en cada palabra de desafío contra el Dios de Israel. Ahora, esa sombra ha desaparecido. En Samaria, el palacio parece distinto. Los sirvientes caminan con pasos más ligeros. Los guardias respiran sin la carga que los acompañaba.
Las cámaras que antes eran símbolo de control y amenaza, ahora parecen espacios vacíos, donde el eco de un reinado corrupto se desvanece poco a poco. La influencia de Jezabel no desaparece de inmediato, pero algo profundo cambia en el ambiente. Es como si el aire pudiera moverse libremente por primera vez en años. Jehú, por su parte, continúa su obra. Su misión no era solo ejecutar el juicio sobre Jezabel, sino limpiar la tierra de la idolatría que ella sembró. Según Segundo Reyes, capítulo 10, versículo 28, Jehú exterminó a Baal de Israel. Los altares que antes se elevaban orgullosos son derribados. Las imágenes que antes adornaban las ciudades son destruidas. Los lugares donde Jezabel había instalado su influencia son purificados uno a uno, como si el reino estuviera siendo lavado por la mano del cielo. El pueblo observa estos movimientos con una mezcla de asombro y esperanza. Algunos vuelven a recordar los mandamientos olvidados. Otros buscan nuevamente a los profetas que habían huido y se escondieron por temor a Jezabel. Los que antes callaban comienzan a levantar sus voces. Las familias se reúnen para hablar del Dios que envió fuego en el Carmelo, que abrió los cielos para enviar lluvia, que mantuvo su palabra contra la maldad. Israel empieza a despertar espiritualmente, como un campo seco que recibe las primeras lluvias después del invierno. Sin embargo, la huella de Jezabel no se borra fácilmente. Sus años de dominio dejaron heridas profundas en el corazón del reino. Muchos cuestionan cómo una sola mujer pudo inclinar el rumbo de toda una nación. ¿Cómo pudo influenciar a un rey, mover a cientos de sacerdotes y sembrar idolatría en cada rincón? Su historia se convierte en un recordatorio sombrío de lo que ocurre cuando un corazón endurecido se levanta contra el Altísimo, no como amenaza, sino como advertencia. Elías, aunque ya no está presente en este momento del relato, sigue siendo recordado. Su valentía en el Carmelo, su íntimo encuentro con Dios en Horeb, su fidelidad en medio del miedo y el cansancio, todo esto queda grabado en la memoria del pueblo. Eliseo continúa su misión, guiando, enseñando y recordando al pueblo la misericordia del Señor. La caída de Jezabel no solo marca el fin de un reinado oscuro, sino el inicio de una nueva oportunidad para Israel. Y en medio de este proceso queda una verdad que resuena como un eco que atraviesa generaciones. Ningún poder humano, por más altivo que sea, puede prevalecer contra la voluntad del Dios vivo. Jezabel desafió al Altísimo con palabras y acciones, levantó ídolos, persiguió a los justos y extendió su sombra sobre la nación. Pero cuando Dios decretó su final, ninguna muralla pudo protegerla, ningún título pudo sostenerla, ninguna corona pudo impedirlo. Su historia no termina con su nombre, sino con el triunfo del Dios que gobierna cielos y tierra. La noche cae sobre Israel con una serenidad que hacía años no visitaba la tierra. Las montañas, ahora silenciosas, parecen más altas bajo el cielo oscuro. Las estrellas brillan sin temor. La brisa nocturna avanza entre los campos, tocando las hojas nuevas que han nacido gracias a la lluvia restauradora. Israel, por fin, respira. El juicio ha pasado, la sombra se ha disipado, y la historia de una de las mujeres más temidas en las Escrituras encuentra su final. Pero el eco de Jezabel no se apaga simplemente con su caída. Su nombre se convierte en símbolo, en advertencia, en memoria de lo que ocurre cuando un corazón endurecido se levanta contra el Dios de los cielos. No se recuerda a Jezabel por su poder, por su belleza o por su influencia política. Su legado es un espejo oscuro que revela las consecuencias de apartarse deliberadamente del camino del Señor. El pueblo, ahora libre de su opresión espiritual, comienza a reconstruir su fe. Los ancianos cuentan a los más jóvenes cómo el fuego descendió en el Carmelo. Los más pequeños escuchan con asombro cómo un solo hombre, armado únicamente con obediencia y fe, desafió a cientos de sacerdotes paganos. En las noches junto al fuego, las familias reunidas repiten las palabras que retumbaron sobre la montaña. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Eliseo continúa caminando entre los pueblos, fortaleciendo corazones debilitados,
recuerda a todos que el Altísimo no solo es Dios de juicio, sino Dios de misericordia, que el mismo que hizo caer fuego del cielo también susurra en suavidad al corazón del cansado, que el Dios que castiga al malvado también escucha el clamor del humilde. Elías ya no está en la tierra, pero su historia permanece viva. Su audacia, su humanidad, sus momentos de debilidad, su encuentro con Dios en el silencio. Cada detalle demuestra que el Señor no busca héroes perfectos, sino corazones disponibles. Y que incluso cuando la persecución es intensa, la oscuridad no tiene la última palabra. A Jezabel, por otro lado, se la recuerda de una manera muy distinta. Las madres advierten a sus hijas sobre la arrogancia que ciega el alma. Los maestros recuerdan a los jóvenes que el poder sin temor de Dios se convierte en destrucción. Los sacerdotes enseñan al pueblo que ningún ídolo, ninguna influencia extranjera puede arrebatarle a Dios lo que es suyo. Y así, con el paso de los años, la historia de Jezabel deja una marca eterna, no como un homenaje, sino como una advertencia viva. La altivez cae, la idolatría destruye, la rebelión contra el Altísimo siempre conduce a ruina, pero también hay un mensaje más profundo, más hermoso, más necesario para el corazón humano. La misericordia de Dios es más fuerte que la sombra más oscura. El fuego que desciende del cielo puede destruir al ídolo, pero también puede encender esperanza en el corazón del que cree. Mientras las llamas de las fogatas nocturnas iluminan los rostros del pueblo, una verdad se hace evidente. Israel no fue rescatado por mérito propio, sino por la fidelidad de un Dios que no abandona a los suyos, incluso cuando ellos se alejan. Dios permaneció, Dios habló, Dios actuó. Hoy, mientras el viento recorre los campos que una vez estuvieron secos, la historia de Jezabel sigue hablándonos. Nos recuerda que no hay muro demasiado alto para la justicia divina, ni oscuridad tan profunda que la luz del cielo no pueda atravesar. Y también nos invita a mirar dentro de nuestro propio corazón, a preguntarnos qué ídolos hemos levantado, qué sombras aún permitimos crecer y qué rincones necesitan el fuego purificador del Altísimo. Porque la historia de Jezabel no es solo un relato antiguo, es un espejo, es una advertencia. Es un llamado a volver al Dios que responde con fuego, con lluvia, con verdad y con amor. Y si esta narración despertó algo en tu alma, si trajo luz, reflexión o esperanza, escucha este último susurro que atraviesa los siglos. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti.